Pero ahora debemos profundizar algo más sobre ciertos aspectos que, aunque conocidos, tenemos que considerar en un cierto contexto si queremos comprenderlos plenamente en el sentido de nuestra época. Como sabemos, tenemos que dividir la evolución terrestre en un periodo anterior al misterio de Golgotá y un periodo posterior al mismo. Sabemos que antes del misterio de Golgotá obraban también en el alma humana aquellos espíritus que deben ser designados como espíritus luciféricos y arimánicos. Precisamente, cuando consideramos la época que precede al misterio de Golgotá, debemos tener en claro que no podemos quedarnos con la disparatada afirmación de que no queremos tener nada que ver con Arimán y Lucifer, pues Satanás y Lucifer fueron admitidos por las entidades espirituales que han evolucionado regularmente para que interviniesen de manera adecuada en la evolución humana terrestre. Aquí es importante resaltar este último párrafo que dice que Steiner, donde da a entender de que Satanás y Lucifer hacen parte del plan divino, ¿no? Se necesitan para la evolución de la humanidad. Ahora bien, sabemos que se trata de entidades espirituales que bien considerado son entidades superiores a los seres humanos y que durante la evolución lunar, esta evolución lunar es una evolución anterior a nuestra Tierra, ¿no? Podemos decir que es como un universo anterior al actual y que por supuesto la ciencia moderna pues no la va a aceptar porque no hay forma de que materialmente se demuestre esto, ¿no? Solamente con conocimiento espiritual o con percepción del mundo espiritual se puede descubrir esto. Bueno, que durante la evolución lunar no alcanzaron las alturas que podrían haber alcanzado. Con todo, se encuentran en un nivel superior del hombre. De modo, si consideramos las relaciones de las entidades satánicas y luciféricas, podemos comprender mejor la denominada antigua sabiduría de la evolución terrestre. Por ejemplo, la antigua sabiduría de la que se abusó en la época de la Lemuria y que sucumbió con los lemurianos, de la que con posteridad se abusó en la época de la Atlántida, lo que trajo consigo el hundimiento de esta. ¿Qué es lo que vivió allí entre los hombres? ¿Qué es lo que propiamente había allí? Lo que allí había es caracterizado de manera meramente abstracta si solo se dice, existía una gran sabiduría de la cual se abusó a través de la magia negra. Con esto no se llega a una idea precisa. Consideremos, por ejemplo, cómo estaba constituida la sabiduría de los últimos tiempos de la época lemuriana. ¿De dónde provenía esa sabiduría? Ciertas entidades espirituales que no se habían desarrollado plenamente en la etapa lunar, pero que sin embargo habían alcanzado un nivel superior al del hombre, estaban ligadas con la evolución terrestre del ser humano. Ahora bien, existía el hombre, pero como bien pueden imaginarlo, solo en su forma más primitiva. Todo lo que los hombres desarrollaron posteriormente en la época de la Atlántida y en la posatlántica no existía aún, lo desarrollaron más tarde. En aquel entonces, en la época lemuriana, el hombre, tal como se presentaba, carecía aún por completo de inteligencia, pues ésta debía recién desarrollarse paulatinamente durante la evolución terrestre. El hombre era primitivo en su querer y en su obrar, en su evolución anímica. Era totalmente como un niño. Ahora bien, si solo hubieran existido los cuerpos de los hombres con todos sus principios consecutivos superiores desarrollados por las entidades espirituales de las jerarquías superiores que evolucionaron regularmente, los hombres en esa época no hubieran sido capaces de desarrollar nada especial en lo referente a una sabiduría superior. Pero este no fue el caso, pues precisamente en esta época lemuriana se desarrolló una sabiduría superior, una sabiduría extraordinaria desde todo punto de vista. Así, por ejemplo,
En ese entonces se difundió entre los primitivos hombres terrestres el conocimiento acerca del tratamiento que había de darse a un niño en el periodo que va del nacimiento hasta el séptimo año, de suerte que por una cierta transformación de su cuerpo etérico que obra sobre el cerebro, se podía lograr que se desarrollara un hombre de una inteligencia extraordinaria. Nótese bien, en la actualidad es preciso aplicar medios pedagógicos sistemáticos si se quiere que un niño se convierta en un hombre inteligente. Y todos saben que hay en muchos casos que esto no se logra. En todo caso, este arte de preparar el cerebro mediante un cierto influjo sobre el cuerpo etérico del cerebro para que el sujeto en cuestión se convierta en una persona inteligente se ha perdido totalmente en la actualidad. Hago la acotación de que este arte ya no se puede en absoluto ser utilizado en la actualidad, pues si se difundiera tan solo el grado más primitivo del mismo, se cometerían terribles abusos con él. Va a parar aquí. Fíjense bien cómo fue los primeros casos de magia negra a partir de una sabiduría en la antigua Lemuria, con el propósito de volver inteligentes a los seres primitivos de aquella época. Se cogían a los niños en el primer septenio y se le moldeaba el cuerpo etérico del cerebro, y este acto hacía que se volvieran más inteligentes. Pero si se hace de manera no correcta, se logran abusos que terminan muy mal. Y dice Steiner que actualmente eso se puede hacer, pero con terribles consecuencias, porque la humanidad de ahora, si bien tiene más conciencia, el mal es más superior que el mal de hace periodos pasados, como el de la Atlántida y Lemuria. Y ese es el peligro, porque si bien Steiner no lo dice aquí directamente, parece ser que eso va a seguir. Este conocimiento se va a volver a descubrir y van a hacer muchos abusos para magias o experimentos con niños para volverlos, entre comillas, más inteligentes, pero que terminan siendo objeto de cosas muy graves. Pri, ¿vas a decir algo? No, sí, Pri, que me parece súper importante porque no sé si de pronto tenga relación, pero he sabido de que hay, como dice, que unos métodos que más que todo lo utilizan muchos asiáticos, que es como para hiperestimular el sistema neurosensorial de los niños y volverlos más, o sea, que su estructura, digamos, de inteligencia sea mucho más rápida. Pero desde antroposofía, pues nosotros vemos de que se debe respetar los septenios. Y por ejemplo, Steiner menciona que el primer septenio del niño debe ser como un animalito, es decir, convivir, pero no forzándole educación, sino que bajo su bajo el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces no sé si estas metodologías tengan algo que ver, Pri. Casi seguro que es el inicio de eso, pero digamos, se puede ver en el ambiente pedagógico de muchas naciones de primer mundo, sobre todo en China actualmente se ve eso, que quieren desarrollar más rápido, volver más inteligente a los niños para el bien de su país, ¿no? Obviamente uno puede decir que es con un propósito bueno, ¿no? O sea, lo hacen de buena voluntad, pero esa buena voluntad va a terminar en catastróficas consecuencias, porque así va a empezar esos estudios de cómo volver más inteligente a los niños. Lo más probable es que sigan, digamos, esta línea de estudio lleguen a los resultados que se hacían en Lemuria, ¿no? Que puedan moldear el cuerpo etérico del cerebro del niño, de un niño infante, y eso va a acarrear terribles consecuencias. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque
se hacen víctimas estos niños de otros seres al hacer estas cosas, ¿no? Por eso, como dice Steiner, lo mejor es que no se force a los niños a nada, que sea una educación natural, donde el ejemplo de los padres o cercanos al infante sea lo que guía al niño, sobre todo hasta los 7 años, que es como su cualidad como niño infante en el primer septenio, que aprenden todo por observación, por imitación, ¿no? Solo se necesita que haya buenos parientes, buenas amistades alrededor del infante. No se necesita que estén en jornadas académicas. No es necesario, ¿no? Pero digamos, dado el sistema pedagógico actual, pues bueno, sí, no hay más remedio. Pero ideal sería que los padres conocieran a los profesores y los calificaran si son buenas personas. No si saben, sino que sean buenas personas en los primeros 7 años, ¿no? De la educación del niño. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más o preguntar algo, continuamos. Aquí esto tiene que ver con lo que pasó hace tiempo en Japón. Vladimir, qué pena, pero no te escuché, no sé si mi audífono está mal o no te escuché. No, yo también estoy muy lejos. No, yo creo que mejor, Santi, voy a conectarme con el celular, porque es que tengo problema y está tronando mucho aquí en el sector, entonces, por favor, para que me dé ese acceso. Vale, Vladimir, te esperamos, pues. Entonces, ya, ya estoy en proceso de... Ahora sí me oye. Tienes que apagar el micrófono en el computador, porque si no se escucha un eco Ahora sí me oye, repetido. Santi. O sea, tienes que apagar el micrófono en tu computador y dejar prendido el del celular, porque si no se escucha doble con eco. No, Pues yo te escucho como todavía, o sea, mucho, mejor, pero todavía muy lejos. no. Como tienes dos entradas, tienes que desactivar el micrófono de una de las dos. Creo que mejor sigamos, Santi, para que me entre la reserva. Vale, vale, vale. Y te suena también un retorno. Yo creo que es porque como estás conectado desde el computador y el celular, a veces suena retorno cuando las dos están abiertas. Sí, tienes que apagar uno de los dos micrófonos, ya sea el del computador o el del celular. Bueno, muy bien. Voy a seguir leyendo entonces. Ahora bien, un arte de esta naturaleza existió en la época de la Lemuria porque seres que en la Luna no habían alcanzado el pleno nivel de su desarrollo, pues de sus 7 principios constitutivos habían desarrollado únicamente los 6 primeros y aún no el séptimo, se encarnaron en seres humanos de otro modo hubieran sido totalmente primitivos. Estas entidades espirituales que en la Luna habían alcanzado un desarrollo superior al de los seres humanos, pero que no pudieron elevarse al nivel pleno de su desarrollo, adoptaron cuerpos humanos de esta naturaleza y procedieron a obrar con su arte superior a todo conocimiento terrenal humano. ¿Podrían imaginar lo que una entidad de esta naturaleza era capaz de hacer en un cuerpo humano? Una entidad que había desarrollado su 6.º principio consecutivo, el espíritu de vida, con una modalidad que para colmo era aún superior a la modalidad propia del ser humano, y ahora se introducía en estos cuerpos humanos primitivos, dúctiles y blandos. Se convirtieron en magos temibles. Obviamente, magos negros, ¿no? Más o menos se entiende este párrafo, lo que pasó en la antigua Lemuria.
Yo entendí de pronto la primera parte, Pri. Vale, vale. Voy a volver a leer y si no, pues yo le doy una explicacióncita rápida. Ahora bien, en un arte de esta naturaleza existió en la época de la Lemuria porque seres que en la Luna no habían alcanzado el pleno nivel de su desarrollo, pues de sus 7 principios constitutivos habían desarrollado únicamente los 6 primeros y aún no el séptimo, se encarnaron en seres humanos que de otro modo hubiera sido totalmente primitivos. Estas entidades espirituales que en la Luna habían alcanzado un desarrollo superior al de los seres humanos, pero que no pudieron elevarse al nivel pleno de su desarrollo, adoptaron cuerpos humanos de esta naturaleza y procedieron a obrar con su arte superior a todo conocimiento terrenal humano. Podrán imaginar lo que una entidad de esta naturaleza era capaz de hacer en un cuerpo humano, una entidad que había desarrollado su 6.º principio consecutivo, el espíritu de vida, con una modalidad que para colmo era aún superior a la modalidad propia del ser humano, y que ahora se introducía en estos cuerpos humanos primitivos, dúctiles y blandos. Se convirtieron en magos temibles. Pues lo que yo entiendo es que supuestamente estos seres que en la antigua luna, en el antiguo estado evolutivo terrestre, no alcanzaron su perfección, su desarrollo normal. Estos se iban a ser ángeles, ¿no? Pero no pudieron alcanzar ese nivel porque les faltó trabajo, pues. Pero eran superiores de todas maneras a los seres humanos primitivos. Estaban entre la mitad entre humano y ángel, ¿no? Entonces, en la época lemuriana, o sea, en nuestra época terrestre actual, pero hace muchos años atrás, en la antigua Lemuria, estos son seres luciféricos y animánicos, creo que más luciféricos, empezaron a meterse en cuerpos físicos humanos. Entonces no eran entidades humanas en cuerpos físicos humanos primitivos, sino entidades luciféricas en cuerpos humanos primitivos. Y con ese conocimiento luciférico desarrollaron esa sabiduría para poder desarrollar más rápido o dar inteligencia más rápida o sobresaliente a los niños primitivos de la antigua Lemuria, causando catástrofes en el futuro. Solo ese hecho. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, continuamos. Me parece interesante porque no sé si esté relacionado con los semidioses de la mitología eh, griega, pero también me suena, en estos días estaba viendo con Viviana, vimos uno como un videíto del libro de Enoch, y mira que hablan de esos seres que eran como, no eran, eran como entre ángeles y humanos, pero que eran como caídos, es decir, como que no lograron trascender al Padre. Y eso lo hablan en el libro de Enoch. Me pareció como interesante recordar eso, Pri. Sí, creo que también en el Génesis se habla un poquito de esos. Los Nefilim, creo que se llaman así, Nefilim. Sí, sí, Eran, los Nephilim. eran héroes, eran personas más desarrolladas que las personas, que los humanos normales, ¿no? Que eran, dice el Génesis, que eran hijos entre los hijos de Dios y los hijos de hijos de los hombres. Entonces eran así. Correcto. Entonces sí, esta parte como que en la Biblia también se toca y Steiner aquí lo está explicando de una manera a la ciencia espiritual, ¿no? Bueno, sí, entonces, de todas maneras, estos 2 párrafos que hemos leído nos da a entender que a veces cuando el ser humano quiere adelantar procesos naturales o cambiar los procesos naturales y volverlos normales, eso termina siempre mal. Las leyes divinas, las leyes naturales, no deben cambiarse. Que sea la misma mano de Dios o las mismas jerarquías espirituales que hagan sus cambios, no que el ser humano force esos cambios según su voluntad, sino que sea la voluntad divina o la divina providencia, como se decía antes.
Bueno, muy bien, continuamos. Y ahora consideremos la época atlántida. ¿Qué arte fue el que allí se difundió? Ante todo, se había difundido la sabiduría que hay que aplicar para transmitir puramente, por herencia, a los descendientes los talentos existentes en los antepasados y para incrementar aún más estos talentos en ellos. Eran expertos asimismo en este arte, los hombres de la época lunar que no habían alcanzado su pleno desarrollo en la luna, pero cuyo nivel era superior al del hombre terrestre. Eran grandes expertos en este arte. Se trataba de transmitir como disposición, bajo ciertas condiciones, las cualidades del genio que dependen de toda suerte de constelaciones estelares, de tal modo que estas cualidades espirituales de carácter genial no solo se heredarán, sino que se incrementarán también. Estos seres superiores que habían adoptado la figura humana eran capaces de cosas prodigiosas en aquella época. Todo esto ha desaparecido. Ahora bien, muchas cosas dependen de estas artes especiales. Muchas. De ellas depende la posibilidad de observar el paso del desarrollo espiritual, la posibilidad de conducir la corriente de lo espiritual hacia la corriente hereditaria física. Así existían en aquella época, en los tiempos de la Atlántida, comunidades dirigidas por seres de esta naturaleza que he mencionado, que habían adoptado la figura humana. Estos ayudaban a una determinada individualidad, de la que pretendían que volviera nuevamente a la Tierra a encarnar en un ser humano, suscitando ciertas cualidades por medio de la herencia y buscando siempre nuevos descendientes. Esto es, las cosas se presentaban así. Supongamos que un ser de esta naturaleza hubiese orientado a determinada individualidad hacia un cuerpo humano terrestre, de forma tal que hubiese encarnado en ese cuerpo humano. Este cuerpo humano muere. Entre tanto, la individualidad se encuentra en el mundo espiritual. Y ahora de lo que se trata es de crear dentro del género humano, por medio del dominio de la herencia, un cuerpo humano tal que en él pudiera encarnar otra vez esa individualidad. Este cuerpo humano debía ser creado. A esa misma individualidad había que proporcionarle un cuerpo. Esto es, la misma individualidad era conservada consecutivamente en la tierra. O sea, según esto, esa persona no la dejaban vivir en el mundo espiritual, sino que la volvían a atar a un cuerpo físico humano. ¿Pri, vas a decir algo? Una pregunta. Eso no me parece mucho lo que hacen con el Dalai Lama. O sea, que es que, cuando muere un Dalai Lama, creo que le buscan él mismo como que se busca o deja unas señales, no me acuerdo muy bien, pero es algo similar. Sí, digamos, lo que están actualmente los tibetanos es como un remedio de lo que hacían en la época atlántida. En la época atlántida sí trataban de que ese alma o esa entidad, una vez muerta, volviera a encarnar rápidamente en un cuerpo físico humano. Y lo lograban, ¿no? Con métodos de magia negra, con esa sabiduría, ¿no? Ahora lo hacen a modo de remedio, porque buscan un niño con ciertas características y dicen que es el que se ha encarnado en ese cuerpo físico. Obviamente es un remedio porque ya se sabe pues que no, eso para que funcione tiene que haber mucha magia, no magia negra, digamos cierta manipulación del cuerpo etérico y del cuerpo físico, sobre todo los genes y la herencia, para que eso pudiera ser posible, como sí se hacía en la época atlántida con estas personas, con estos seres arimánicos que eran muy sabios en ese arte. Actualmente no se encarnan seres arimánicos en los cuerpos físicos humanos, ¿no? Pero en un futuro puede ser que sí. De hecho, parece ser que va a ser así. Ahora no, debido a nuestra etapa tan materialista que hemos estado viviendo, ¿no? Por eso no pueden encarnarse estos seres luciféricos y arimánicos en cuerpos físicos humanos, debido a nuestra configuración anímica y física. Pero eso va a ir cambiando otra vez, porque el ser humano de todas maneras va a volver a encontrar el mundo espiritual y ahí es donde se hace susceptible de que estos seres vuelvan a meterse. Bueno, muy bien. No sé si quedó bien contestado o querías algo más. Es como que ellos siguen esos remanentes
como ejemplo, ¿no? Sí, 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 a modo de remedio, ¿no? Pero no lo están haciendo de verdad, como se hacía en la Atlántida. Es como siguiendo el rito, pues. Bueno, muy bien, continuemos. Todo esto se ha perdido. Debía perderse porque la humanidad tenía que desarrollarse en el sentido al que hemos aludido frecuentemente. Pero Satanás, Arimán, tiene un gran interés de retener lo que debe evolucionar, de retener en el mundo aquello que debe dejar su lugar a otra cosa. Y así tenemos en la evolución de la humanidad una infinidad de cosas. Ya la consideración más superficial lo muestra, que en tiempos antiguos tenían su justificación, pero se mantuvieron en la forma que tienen. Esto se da en lo pequeño y en lo grande. Guskov, en su novela Mahaguru, quería mostrar algo así en un ejemplo de gran magnitud. Quería mostrar el efecto que posee lo que tuvo alguna vez una significación en cuanto a tiempos antiguos de la evolución humana, en los tiempos antiguos de la Atlántida, cuando los hombres aún tenían la posibilidad de regular la herencia. El efecto que tiene cuando esto se traslada a una época y a una comunidad que, aun cuando se ha conservado la tradición, no conoce del pasado más que un arte inferior que en el ocultismo se conoce bajo el nombre de química oculta. Mostró que algo así existía en el Tíbet. Por cierto, que esos sacerdotes tibetanos ya no poseían el conocimiento para crear, mediante las condiciones hereditarias, un cuerpo para la individualidad de la cual se creía que debía ir de cuerpo en cuerpo, pero conservaron las antiguas costumbres. Por consiguiente, tenemos allí un ejemplo de que lo que existe en la realidad exterior contradice fuertemente con lo que puede ser según las condiciones existentes, de hecho, en la evolución de la humanidad. La realidad puede ser maya frente a sus condiciones. Es lo que uno se siente tentado a decir al leer Mahaguru. Pero consideremos otro aspecto. Bien podemos pensar que los hombres de la época de la Lemuria y de la Atlántica no tenían la misma apariencia de los hombres actuales, pues lo que en aquella época se había desarrollado anímicamente en el interior configuraba también la forma exterior. La forma exterior en su totalidad era distinta, era blanda y dúctil, pero esta figura del hombre de la época de la Lemuria y de la Atlántida no eran en modo alguno simiesca. Los antecedentes del hombre, antepasados del hombre, los verdaderos antecesores, no poseyeron una forma simiesca. He subrayado esto con frecuencia. Eso Steiner lo dice porque en la época justo en que él vivía, estaba muy de moda la teoría de la evolución de las especies de Darwin y allí se empezó a decir que el ser humano descendía del mono, ¿no? Hasta ahora se sigue enseñando eso en la academia y en las universidades se enseñan así a los profesores de biología, que descendemos de los monos. Bueno, no literalmente los monos, pero sí digamos del cromañón, neandertal, etcétera, 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 ¿no? Que son de todas maneras eh, animales simiescos, ¿no? Steiner dice que eso no es así, ¿no? Nada que ver con la realidad que pasó en la historia, en la evolución humana. Pero Steiner dice aquí a modo de chiste esto, a menos que la evolución de la humanidad hubiera hecho una excepción con aquellos hombres que de sí mismos han escrito que pueden recordar que descienden del mono. Eso es como a modo de chiste porque dice Steiner que según la forma interior en aquella época, en la época lemuriana, cómo era el alma de ese ser humano primitivo, daba su forma exterior. Entonces, a modo de chiste, dice, pues, si esos, imaginando que estos científicos de ahora que creen que descienden de los simios, hubieran estado en aquella época pensando que vienen de los simios, pues sí serían de forma simiestra, porque el cuerpo físico lo daba la parte interior, o la forma de ser interior. Mas dejemos esto. Pues bien, los hombres no tenían una apariencia simiesca, pero si imaginamos a nuestros niños, acrecentando aún más su carácter infantil y volcando sobre todo el cuerpo un elemento natural elemental, podrán acaso tener una imagen de la constitución del cuerpo humano de aquella época.
Pero el hecho de que en estos cuerpos más blandos encarnaran seres de la naturaleza descripta, o sea, luciféricos y arimánicos, que habían quedado rezagados en la luna, consúltese mi obra La Crónica de Acacha, estos cuerpos blandos se asemejaron más a animales que a hombres. Surgieron formas desfiguradas e incluso distorsiones peculiares de los miembros. He ahí el origen de las figuras de los dioses que se encuentran en los distintos pueblos. Esas figuras singulares con caras inhumanas y miembros descomunales provienen del hecho de que hubo que tener en cuenta esta concomitancia entre los seres lunares encarnados y los cuerpos humanos. Entonces, para la cultura de aquellas épocas, atlántidas y lemurianas, los más sabios de aquella época eran personas que tenían en su interior un Lucifer o un Arimán, ¿no? Que eran muy sabios comparado con los seres humanos de aquella época, primitivos. Por ser tan sabios eran venerados como dioses. Pero en aquel entonces, en la época lemuriana, no habían formas físicas rígidas. Según su interior, formaba el cuerpo físico exterior, que era gelatiloso y dúctil, ¿no? Como dice Steiner aquí arriba. Entonces esas figuras grotescas de muchas imágenes de dioses que uno ve, digamos, en restos arqueológicos de culturas ya extintas, se ven esos como dioses muy feos, medio humanos, medio animalescos. Incluso en la mitología egipcia se ve un poquito, digamos, seres, dioses con ciertas figuras de animales, pero también antropomorfos en algunas partes. Entonces, es por esta razón. Incluso los dioses aztecas y mayas eran parecidos así, un poco así. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto o continuamos.